Capítulo 9. El edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, pero ahora se habían invertido los papeles y los judíos dominaban a quienes los odiaban. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Los nobles de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los administradores del rey apoyaban a los judíos, porque el miedo a Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real. Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Los mataron, aniquilaron e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la ciudad de Susa mataron y aniquilaron a 500 hombres. También mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, que eran los 10 hijos de Amán, hijos de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no se apoderaron de sus bienes. Ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudad de Susa, dijo a la reina Ester: «Si los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudad de Susa, ¿qué no habrán hecho en el resto de las provincias del reino? Dime cuál es tu deseo y se te concederá. ¿Qué otra petición tienes? Se cumplirá tu deseo». «Si a su majestad le parece bien», respondió Ester, «concédales permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día y permita que sean colgados en la horca los 10 hijos de Amán». El rey ordenó que se hiciera así. Se emitió un edicto en Susa y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Mientras tanto, los judíos restantes que estaban en las provincias del rey también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de quienes los odiaban, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14 descansaron y lo celebraron con un alegre banquete. En cambio, los judíos de Susa, que se habían reunido el 13 y el 14, descansaron el día 15 y lo celebraron con un alegre banquete. Por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y banquete, y se hacen regalos unos a otros. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Así los judíos acordaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito, porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y aniquilarlos. Pero cuando Ester se presentó ante el rey, éste ordenó por escrito que el malvado plan maquinado por Amán contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por tal razón, a estos días se los llamó Purim, de la palabra pur. Conforme a todo lo escrito en esta carta, y debido a lo que habían visto y a lo que les habían sucedido, los judíos establecieron para ellos y sus descendientes, y para todos los que se les unieran, la costumbre de celebrar sin falta estos 2 días cada año, según la manera prescrita y en la fecha fijada. Toda familia y cada provincia y ciudad debían recordar y celebrar estos días en cada generación.
y estos días de Purim no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abijail, junto con Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim. Él envió decretos a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de buena voluntad y seguridad, para establecer los días de Purim en las fechas fijadas, según lo decretado por Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentos. El decreto de Esther confirmó estas normas con respecto a Purim y quedó registrado por escrito.